Toda la programación y el noticiero, como siempre, es año reestructurar contenidos y ocurre que la sección del libro la pasamos para el jueves y porque el miércoles, que estaba el miércoles, va a ser de Puente Animal y los viernes con cine, es decir, siempre dando a ver cómo damos lo mejor para usted. Abraham Sierra, ¿cómo estás? Fundador de Letras de Cambio, te vamos a tener seguido, además, un joven ahí muy inquieto, talentoso. ¿Qué nos tienes de recomendación? Buenos días, estimado Luis Alberto. Feliz año, primero que nada. Igualmente lo mejor, exacto. En cierto, no habíamos hablado, discúlpame, en todo el año, como es lo mejor. Con este clima, pues mira, dan ganas de estar leyendo y disfrutando de un buen café, ¿no? Ahorita como está el clima aquí en Hermosillo. Y pues el libro que recomendaré se llama ¿Por qué fracasan los países? De la autoría de Daron Acemoglu y James Robinson, que nos hablan de sucesos económicos, sociales y políticos que han marcado el rumbo del mundo entero. Y también de cómo las instituciones económicas o las instituciones sociales logran hacer prosperar a ciertos países y en su defecto los hace fracasar. Los autores ponen ejemplos eh, muy minuciosos, muy claros, de cómo, por decir, Corea del Norte y Corea del Sur, países que no hay diferencias culturales o geográficas, o otro ejemplo de Nogales, una ciudad dividida por la frontera de Estados Unidos y México, y en el que las enormes diferencias de riqueza y educación no se pueden explicar por otras causas que no sean derivadas de las instituciones. Un libro muy interesante para conocer los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Debemos mirar hacia el pasado para observar y entender por qué unos países no avanzan, como un caso de Venezuela, que se impide o bloquean el crecimiento económico o no se sustituye lo viejo por lo nuevo. Y como dice un dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Quiero invitar a la sociedad a que se dé el tiempo de leer este libro, así como invito en específico a los jóvenes, que conozcan y generen ideas que nos brinden soluciones a las problemáticas, pero problemáticas muy específicas. Y para eso se necesita crear un criterio, mismo que nos lo brinda la lectura. Hoy que iniciamos un nuevo año, pues no está de más organizar qué libros nos pueden dar esa apertura de conocimiento para generar esas soluciones. Excelente material. ¿A poco sí lo leíste de Darren Asimoglu y James Robinson? Lo recomiendo muchísimo. Además, tiene un claro ejemplo de por qué allá en Estados Unidos sí hay instituciones que detienen, por ejemplo, a un Bill Gates que está regulado, que ahorita está la discusión de Facebook, como aquí a los hombres más ricos no se les ha regulado en México. Da un ejemplo del Congo también y lo que ocurrió desde sus orígenes y en verdad, ¿por qué fracasan los países? Es un libro que recomiendo muchísimo para entender que exactamente la clave es las instituciones fuertes, más allá. Y otra vez a Estados Unidos, que mucho nos queremos parecer y nos parecemos cada vez menos, que es allá la democracia sí funciona. Allá no es el presidencialismo contumaz aquí, como en México se practica. Allá, a ver, el poder económico está en Wall Street, la meca del cine está en California, en Los Ángeles, el centro espacial en Houston, Texas, el centro político en Washington, el centro educativo en Boston, es decir, y una fragmentación del poder muy interesante que también dice James Robinson ahí y Darren Acemoglu, ¿por qué Estados Unidos tiene esa historia? Porque fueron conquistados por los ingleses que llegaron a tierras despobladas, no trabajadas, no, donde no había nada y que las tuvieron que trabajar y con una cultura formaron las 13 colonias y cita el caso de Pizarro, de Cristóbal Colón y de lo que ocurrió en América, desde el Perú, la explotación y todo. De verdad, es un libro fascinante. Muy buenos libros, ¿eh? La verdad, mi estimado, recomiendas. Otra vez recomendaste también El ego es el enemigo de Ryan Holiday, que es buenísimo. La verdad, lo recomiendo mucho, que es el asistente de Robert Greene, el creador de las 48 leyes del poder, las 33 estrategias de la guerra y toda una cultura política nueva de la interpretación del poder. En fin, me emocioné porque la verdad es muy buen material, lo recomiendo mucho. Este libro le va a dejar un conocimiento internacional. Gracias, Abraham.
Buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Excelente recomendación, porque Why Nation Fails está en inglés y que fue muy también exitoso, porque fue la primera referencia bibliográfica que tienen. Lo recomiendo mucho, en verdad. ¿Por qué fracasan los países? Híjole, se va a entristecer de lo que pasa en México. Ya, pero de veras es un libro que tiene que leer, o de lo que ha pasado en México a lo largo de su historia. Y ya nos vamos, ¿qué pasa?